Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bendecidos por el Señor. Yo soy Manu y esto es Cristianetas Católicas, y el día de hoy vamos a hablar sobre la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en 3 puntos importantes, básicos para conocer mejor nuestra fe católica. Número 1, su historia. En 1208, una monja de claustro llamada Juliana de Montcornillot tuvo una visión. Observó la luna llena con una mancha oscura. Jesucristo le reveló que esa mancha significaba la ausencia en el calendario de una fiesta especial en honor a la Eucaristía. Es así como recibió el encargo de promover esta fiesta. En 1240, Monseñor Roberto de la diócesis de lo que hoy es Bélgica promulgó un decreto en el cual establece que en su diócesis se celebre esta festividad el segundo domingo posterior a Pentecostés. 1264, el Papa Urbano IV establece esta festividad a nivel iglesia, es decir, a nivel mundial, pero se comienza a celebrar de forma más importante en el año de 1317 gracias al Papa San Juan XXIII, que le da un lugar especial en el calendario litúrgico, y es así como nosotros hoy celebramos esta festividad el segundo jueves posterior a Pentecostés. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestra iglesia antes de estos años no adorara ni celebrara el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que el testimonio de la Escritura nos dice que los primeros cristianos ya lo realizaban, ya reconocían la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y vino consagrados. Número 2. ¿Cuál es entonces el fundamento bíblico de nuestra fe sobre la Sagrada Eucaristía? Sobre esto existe mucha confusión entre nuestros hermanos católicos y aún más todavía entre quienes no pertenecen a la Iglesia Católica. La razón, muchos interpretan que el texto de San Juan capítulo 6 versículos del 40 en adelante es una parábola, pero esto no es así. Recordemos que los judíos entendían muy bien las parábolas y entendían que eran ejemplos, eran maneras de hablar acerca del reino de Dios. Por ejemplo, si vemos San Juan capítulo 10 versículos del 9 al 14, nos encontramos con un ejemplo que nos habla de quién es Jesucristo. Nos dice: yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar su alimento. Es muy interesante esto porque la gente no le pregunta: ¿y si eres la puerta, en dónde está el picaporte? O por ejemplo, en San Juan capítulo 15 encontramos que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Y la gente no pregunta: si eres la vid, ¿por qué no eres verde y dónde están tus ramitas? Precisamente porque las personas entendían que estos solo eran ejemplos que nos hablaban de la realidad de la persona de Jesucristo. Muchos dicen, cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, está hablando no de manera literal. Pero recordemos que si no lo dijo de manera literal, entonces significa que hay que comer su cuerpo y su sangre. En el Salmo 27, versículo 2, encontramos el sentido figurado de esta expresión, es decir, encontramos su significado. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Y allí encontramos que comer la carne de alguien en la Biblia significa perseguirlo, insultarlo, pues hacerle la vida imposible. Ahora, ¿no sería lógico pensar que cuando Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pensar que se está refiriendo a que debemos de perseguirlo, debemos de rechazarlo, debemos de insultarlo para tener vida eterna? Es por eso que los judíos se escandalizan. Ahora, si este texto no está hablando de manera literal y todo es una parábola, todos son ejemplos nada más, debemos pensar que entonces Jesús tampoco descendió del cielo, como es parte de nuestra doctrina, incluso como es parte de la doctrina protestante. En San Juan capítulo 6 versículo 42 encontramos lo siguiente: y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José?
nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Y es una realidad que todos los cristianos creemos, incluso los que no pertenecen a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible interpretar que los versículos siguientes nos está hablando con ejemplos nada más? Es por eso que los judíos se escandalizaron. Vamos a ver lo que nos dice San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré, aquí Jesús aclara cuál es ese pan. Es mi carne para la vida del mundo. Por eso los judíos se escandalizaron y dijeron, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Ahora bien, aquí Jesús está diciendo que es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Muchos argumentan lo que dice el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y son vida. Y entonces muchos dicen, ¿se dan cuenta cómo la carne de nada sirve? Entonces no tendría sentido creer que la carne, que el cuerpo del Señor está realmente presente en lo que nosotros conocemos como la hostia consagrada, que podemos darnos cuenta que verdaderamente ahí se encuentra el Señor. Por eso es que los judíos se escandalizan. Ahora, número 3, otro punto muy importante es cómo los cristianos vivían esta devoción, esta adoración al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo le dice a las primeras comunidades cristianas en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Fíjense, aquí San Pablo es muy claro, está diciendo que comulgar y que beber la sangre, beber el vino es estar en comunión, es decir, es estar unido realmente al cuerpo y la sangre de nuestro Señor, es formar parte de Él. Si esto fuera solamente un símbolo, entonces esto no tendría sentido. No es posible que a través de un signo nada más se pueda una persona unir plenamente a Jesucristo. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, encontramos otro punto muy interesante también, que nos habla de que la Eucaristía no es un mero símbolo. Vamos a ver lo que nos dice. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer de este pan y beber de esta copa. Eso significa que para los primeros cristianos esto era muy importante. Ellos sabían que no se estaban acercando a una simple celebración, a un simple recuerdo, sino que de verdad participar de la Eucaristía era participar del cuerpo y la sangre del Señor. Por último, Jesús le mandó a sus apóstoles que celebraran este sacrificio en memoria suya, no como un simple recuerdo, sino como una actualización del misterio de nuestra salvación, es decir, llevar al presente el misterio de que Jesús haya muerto por cada uno de nosotros y haya derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. San Lucas capítulo 22, versículo 19 nos dice: luego tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Jesús aquí es muy claro, está diciendo: esto es mi cuerpo, es decir, no se está refiriendo, no se está señalando a él mismo, sino a algo externo, y en ese momento se está refiriendo al pan que está siendo consagrado, que entonces se vuelve el cuerpo de nuestro Señor. Por eso dice: esto es mi cuerpo, y al final les encarga: hagan esto en memoria mía. Es por eso que nuestra iglesia celebra todos los días el sacrificio de la cruz. ¿Cómo? A través de la Sagrada Eucaristía, de lo que hoy nosotros conocemos
como la Santa Misa. Hermanos, hermanas, esto es importantísimo conocerlo, estudiar, esto es una base que les puede servir, pero no dejemos de conocer nuestra fe, no dejemos de profundizar en los misterios de nuestra fe católica para que entonces podamos vivirla mejor. Eso es todo por el día de hoy, mis hermanos y hermanas. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si es así, ya saben, no se olviden de suscribirse, de compartir y de darle me gusta para seguir dando a conocer la palabra de Dios. Eso es todo. Que tengan un increíble día, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.